La pandemia ha sido un golpe al ego humano. Creíamos haber dejado atrás la época viral, gracias al avance inmunológico, transitando a una nueva época, era de grandes avances tecnológicos y oportunidades productivas. Pensábamos que había llegado el fin de la historia. No fue así. No solo porque las mutaciones virales se muestran regresivas, ellas demuestran que la batalla aún no termina, y además porque la modernidad están de vuelta en la esquina enfermedades del alma como la depresión y la soledad. Y desde luego, porque la madre naturaleza ha comenzado a recordarnos que el dominio humano, que parecía extender sus fronteras sin límites, es ilusión, y que estamos muy lejos de la perfección. Ha quedado en evidencia una vez más que nuestros dominios tienen escala humana y siempre con límites muy precisos. Cuando el mundo exterior se ha replegado, no solo físicamente, con el confinamiento, sino metafóricamente, cuando la vida se ha ensimismado y echamos de menos la libertad, porque más puede el terror al contagio que el anhelo de cercanía física, que al comienzo parecía exagerado, es la dura realidad del día a día. ¿Qué hace una universidad? ¿Qué hace nuestra universidad? En medio de esta sacudida enorme, ¿dónde queda el ideal educativo? Ese equilibrio de la paideia griega como un ideal de perfección del ser humano, del encuentro entre la razón y los valores éticos, para dar respuesta. Hoy más que nunca, la universidad surge como un posible candil que puede alumbrar en esta noche oscura. No solo porque la búsqueda de una vacuna convoca a investigadores universitarios, o porque profesionales de la salud, egresados de universidades y estudiantes acuden en auxilio de los enfermos. Tal exige de especialistas universitarios para tratar el aislamiento social, o porque pedagogos universitarios se las ingenian para superar la adversidad y enseñar en los colegios. Es cierto, es la hora de las universidades. Ellas están activas, haciendo denodados esfuerzos para mantenerse por enseñar e infundir en los alumnos el deseo por aprender. Porque si hay algo que no puede faltar hoy, es el alimento del espíritu. Es verdad, estamos aislados, pero también es cierto que hay espacios para desarrollar nuestra ineludible tarea educativa, y la juventud así lo espera. Por eso creemos que la actual crisis entraña peligros y oportunidades. ¿Qué duda cabe que una buena metodología de enseñanza supone recrear un ambiente propicio para el diálogo, construido desde el conocimiento del maestro, que con prudencia socrática, de quien sabe que sabe mucho, reconoce con humildad que también ignora muchas cosas? El virtual es un espacio que no reemplaza lo presencial, pero tampoco es el lugar de la nada. Es posible construir ese espacio de diálogo, recrear ese ambiente propicio de interacción profesor-alumno, del cara a cara, del lenguaje corporal y de los afectos. Posiblemente no del todo, y estaremos siempre a alguna distancia, pero creo que seríamos injustos, que lo virtual es un lugar desértico para la pedagogía vivencial y testimonial del profesor que sabe cómo comunicarse y llegar al corazón de sus alumnos. Quiero finalmente hacer un llamado a nuestra comunidad universitaria para que tengamos fe y confianza, audacia cristiana y valentía, los enormes desafíos del momento, y estoy seguro que saldremos adelante. Aprovecho finalmente esta ocasión para agradecer a nuestros académicos que están volcados a tratar de dar lo mejor de sí para no interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje. También a nuestros colaboradores por su incansable vocación de servicio mediante el teletrabajo, y a nuestros estudiantes, razón de esta universidad, por la paciencia y comprensión frente a este descomunal desafío de las clases virtuales, y por cierto, gratitud hacia aquellos que aún no pueden acudir a sus prácticas y campos clínicos. San Sebastián, muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor rector Carlos Williamson, y para continuar con nuestra ceremonia invitamos al excelentísimo señor presidente de la excelentísima Corte Suprema, señor Guillermo Silva Guindelach, a dictar su clase Las herramientas tecnológicas al servicio del acceso a la justicia, experiencias y desafíos del Poder Judicial. Por razones de conectividad,
Solicitamos a aquellos que quieran hacer sus preguntas al excelentísimo señor presidente, lo hagan a través del chat. Muchas gracias. Señor rector de la Universidad San Sebastián, señoras y señores decanos, autoridades, profesoras y profesores, alumnas y alumnos. Antes que todo, quiero agradecer el honor con el cual se me ha distinguido al otorgarme la distinción de hacer esta clase inaugural y que me permitirá dar a conocer aspectos que son desconocidos del Poder Judicial. Al Poder Judicial está confiada la delicada tarea de dirimir las contiendas de relevancia jurídica que surgen en nuestra sociedad. Jueces, juezas y funcionarias de todo el país integran esta gran estructura que conforma los tribunales de justicia al servicio de dicha tarea. La función de hacer justicia se ha ido complejizando progresivamente con los años, de la mano en que han ido mutando las formas de relacionarnos. No ha sido oído antes. La modernización ha traído aparejada el desarrollo de la técnica. Han surgido nuevas formas de interacción entre las personas y con ellas, y con ello nuevas e infinitas oportunidades. Al mismo tiempo, sin embargo, la propia modernización ha hecho surgir nuevos tipos de conflictos, nuevos derechos y obligaciones. Habrán ustedes ya escuchado hablar de los delitos cibernéticos, del comercio electrónico, del derecho al olvido y otras tantas categorías conceptuales tributarias, en todo, en parte al menos, de la modernidad y su rostro más visible, el de la tecnología. Lo que les he señalado impone un desafío a todos y todas, gobernantes, legisladores, jueces y juezas de la República, agencias del Estado, universidades y un innumerable abanico de actores han tenido que adaptarse, como no podría, esta transformación. La forma en que se relacionan gobernantes y gobernados, el modo en que interactúan ciudadanos y ciudadanas con el Estado, la manera en que dialogamos, negociamos, acordamos, la forma en que nos educamos, nos informamos, en que exigimos lo que creemos propio, manifestamos nuestra voluntad, lo que construye el mundo. Todo ello ha cambiado y a una velocidad que siempre amenaza con dejar rezagado a quien no dé muestras de ductibilidad suficiente para adaptarse. En las palabras que les voy a dirigir, quiero mostrarles de qué manera el Poder Judicial chileno ha ido amoldándose a estos cambios, combinando esfuerzo, creatividad necesaria para los tiempos que corren, siempre bajo un paradigma que da sentido a su actividad. Las herramientas tecnológicas se han transformado para el Poder Judicial chileno en uno de sus principales aliados. Son numerosas las innovaciones que a lo largo de los años se han ido incorporando para el desarrollo de todas nuestras funciones. Y no solo la que más nos caracteriza, la jurisdiccional. Hoy día, todo el repertorio de tareas que ejecutamos, andar la maquinaria del Poder Judicial, se ha visto beneficiado por las innovaciones tecnológicas. Cuando digo todo el repertorio de tareas, intento abarcar cuestiones tan disímiles como la gestión y administración de recursos humanos y financieros, las comunicaciones, el desarrollo de interacción con otras instituciones. Han de saber que si la función más propia del Poder Judicial es la jurisdiccional, en el lenguaje de nuestra Constitución política, conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, tras ellas hay tantas otras que facilitan esa labor, orientadas todas al objetivo último, que es el de perfeccionar la calidad del servicio judicial. Esto último me sirve para compartir con ustedes un primer punto de análisis
y es acerca de la justificación de las herramientas tecnológicas. Lo que voy a señalar, aunque no está puesto por escrito entre las normas que rigen el actuar de los tribunales de justicia, podría ser elevado a la categoría de principio cuando hablamos del uso de la tecnología en el Poder Judicial. Me refiero al carácter eminentemente teleológico de la misma, pues la tecnológica que adoptamos van a estar siempre orientadas a una finalidad última, que es la mejor prestación del servicio judicial, la más pronta y expedita impartición de la justicia. Ese y no otro ha de ser su objetivo. La tecnología por sí sola es fútil, insubstancial e inconducente, carente de una finalidad a la que servir los desarrollos tecnológicos, la innovación tecnológica y todos los conceptos afines a esta idea son un objeto vacuo que incluso puede terminar dañando más de lo que beneficia. Pues bien, en lo que refiere al Poder Judicial, esa finalidad última, a cuyo servicio se orienta la incorporación de estas nuevas herramientas y debe ser la más pronta y cumplida administración de justicia, implica, a un mismo tiempo, varias cosas. Prontitud en la entrega de una respuesta jurisdiccional, apego irrestricto al derecho vigente, eficiencia y eficacia del proceso judicial, calidad y coherencia en las decisiones judiciales, observancia de los principios de transparencia, probidad y publicidad de nuestra función, entre otras. Nuestra propia planificación estratégica como Poder Judicial, o sea, la hoja de ruta que todos y todas quienes trabajamos en él nos hemos trazado para cumplir con la función que la Constitución y las leyes de la República nos encomiendan, ha puesto esto en los siguientes términos. Es la misión del Poder Judicial de su competencia de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos de todas las personas, contribuyendo hacia la paz social y fortalecimiento de la democracia. Pero a la par de todo ello, o sea, de lo que entendemos constituye una mejor justicia, está la garantía del acceso. No es posible hoy en día concebir un sistema si en él está ausente una especial consideración por la garantía fundamental del acceso a la justicia. Mauro Capelletti y Brian Carr sostuvieron en su seminal proyecto de Florencia del año 1978 que a esa época los derechos sociales en general, tendientes a lograrse igualitarias, se habían ampliado, pero la pobreza legal y la ausencia del Estado seguía afectando a las grandes mayorías. Con el paso de los años, varias reformas a la justicia se han ido sucediendo, y en Latinoamérica, desde la década de los 90 del siglo pasado, región fueron particularmente activos en ello. No es claro, sin embargo, que hayan sido exitosas en ampliar el acceso a la justicia. Cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de un derecho fundamental, tan fundamental que los mismos Capelletti describieron como el más importante de los derechos humanos. La idea subyacente es de todo lógica. Solo asegurando el acceso a la justicia es posible pensar en la vigencia y eficacia de los demás derechos. En otras palabras, sin acceso a la justicia, el derecho de las personas que consagra el Estado es solo nominal y aparente. No basta, pues, con que el Estado establezca garantías judiciales mínimas, sino que debe asegurar los medios, las instituciones y los procedimientos adecuados para hacer efectivas esas garantías. Así nos lo han venido recordando con insistencia los tribunales internacionales, reconociendo, desarrollando, dotando de contenido esta garantía fundamental, que es condición necesaria e indispensable para el derecho humano del debido proceso. Son varios los fallos que en este sentido han ido arrojando luz sobre el concepto, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido prolífica en ello, principalmente a partir de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A estas alturas, podríamos decir que el dogmático jurisprudencial de la noción de acceso a la justicia ha permitido dejar atrás aquella caracterización que la restringía a la mera posibilidad del proceso, de acudir al tribunal y comenzar un juicio. Con el paso de los años, la idea se ha ido refinando
y hoy día bien podría verlo como la posibilidad de acudir al sistema de justicia y obtener de parte del Estado una sentencia fundada y congruente con el fondo del asunto, con el mérito del proceso y con la real posibilidad de ejecución. Incluso más, hoy en día uno de los retos en materia es el de instalar la idea de acceso en términos más amplios, entendiéndola no solo en los términos que tradicionalmente la conocemos, vale decir, proveer una decisión adjudicativa de derecho mediante un acto de imposición emanado de los tribunales establecidos en la ley, sino que también dotar a la población o adecuados de resolución de conflictos, lo que se ha dado en llamar justicia negociada, comprensiva de la mediación, la negociación, la evaluación neutral temprana, entre otros. En fin, con esa idea de acceso a la justicia en mente, me interesa compartir con ustedes de qué manera el Poder Judicial sigue uniéndose del uso de los avances tecnológicos, abrigado por mantenerse a la altura de estos altos estándares que señalamos. Como lo dije al comienzo de mi presentación, el Poder Judicial, por fuerza de la realidad de los tiempos que hemos experimentado, ha tenido que sumarse a la revolución tecnológica de este mundo en permanente mutación y lleno de innovaciones. Ha sido preciso adaptar. Los cambios, empujados por el progreso, hoy en día son una constante. En este escenario, también lo anticipé, las tecnologías de la información y comunicación han podido ser nuestras aliadas para encarar los desafíos con la rapidez y el dinamismo que demanda en los días presentes la pronta y cumplida administración de justicia. Observado este proceso con la perspectiva que dan los años, podríamos sostener que el Poder Judicial ha vivido dos grandes olas de transformación. La primera, a comienzos de este milenio, y la segunda, promediando. La primera ola de transformación. En esta comunión de administración de justicia y tecnología, que es la definición misma de lo que se ha dado en llamar el desarrollo de plataformas electrónicas para potenciar no solo la gestión interna de los tribunales, sino que la interacción con los ciudadanos, fue uno de nuestros primeros aprontes. En esta tesitura, a principios de este milenio pudimos inaugurar el sitio de internet del Poder, www.poderjudicial.cl, donde desde entonces cualquier persona puede encontrar mucha información ordenada y sistematizada sobre nuestras cuentas públicas, el estado de tramitación de las causas que conocen nuestros tribunales, la programación de las salas de las Cortes de Apelación, otras muchas materias, jurisprudencia y doctrina, y un largo etcétera, etcétera. Ese fue, diríamos, uno de nuestros primeros pasos, y creemos que se ha consolidado como una herramienta muy efectiva para las personas, acercándonos a ellas a través de la disponibilidad de información, la transparencia, la rendición de cuentas y la ordenanza. Todo ello en un solo sitio. Además, el Poder Judicial comenzó a modernizar todas sus plataformas tecnológicas, por una parte impulsado por la llegada de las reformas procesales, pero también con la expectativa de lo que por esos días eran, diríamos, dos grandes anhelos, 24 horas y los tribunales cero papel. Con lo primero, lo que proyectábamos era un tribunal disponible 24/7, sin interrupciones, abierto al público todas las horas de todos los días del año, con el que el justiciable pudiera interactuar desde cualquier parte del mundo. Con lo segundo, en cambio, se ideaba un tribunal absolutamente del papel, a la usanza de algunas experiencias que hasta ese entonces resultaban paradigmáticas, como Portugal, país que ya en esa época había desarrollado un ambicioso proyecto para la desmate íntegra de los procesos, tanto judiciales como administrativos, en sus tribunales de justicia. Las reformas procesales que se gestaban por esos años hicieron su trabajo. Todos los textos legales que sirvieron a ellas de sustento, además de instaurar sendas innovaciones, confiaban buena parte de estos cambios al soporte tecnológico. Recordemos que en el corazón de estas reformas, de la reforma procesal penal, de la reforma a la justicia de familia y de la reforma procesal laboral, está la idea del juicio oral. La oralidad estaba ya en
que traerían en estos procedimientos la celeridad, la transparencia, la publicidad, la economía, la eficiencia, la eficacia, la igualdad de armas, la inmediación, entre otros beneficios que se añoraban. Pues bien, las antedichas reformas, con el advenimiento de la oralidad, pero también con la nueva forma de organización de los tribunales que reformaban, obligaban a modernizar también la gestión interna de los mismos y los procesos de apoyos a jueces y juezas en su labor. Todo ello en nuevas tecnologías. Por esto, poderosas inversiones fueron necesarias para la incorporación de sistemas de registro de audio y video para las audiencias, así como sistemas computacionales para el seguimiento de causas y el registro de todos sus hitos de tramitación. En el caso de los tribunales y los juzgados de garantía, el sistema informático de apoyo a la gestión judicial, denominado SIAG, empezó a operar como herramienta de apoyo y seguimiento a la tramitación. En el caso de los tribunales de familia, la plataforma de tramitación y seguimiento de causas pasó a ser el sistema informático de los tribunales de familia llamado FIPA. Este verdadero expediente permitía tramitar a través del sistema, presentando escritos y dictando resoluciones por esa vía, pero además sirviendo como un adecuado proceso de gestión, control y seguimiento de la marcha de la reforma de familia. Los sistemas informáticos nacidos a raíz de la reforma procesal laboral fueron los denominados SITLA y SITCO, Sistema Informático de los Laborales y Sistema Informático de los Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional, respectivamente. Ambos permiten una tramitación digital de causas y han dado mayor celeridad en la tramitación de las mismas y control de parte del tribunal. La llegada de estas grandes reformas procesales también cambió la forma de la comunicación de los tribunales de justicia entre sí, y de esto con el justiciable y las instituciones en general, sobre todo los auxiliares de la Administración de Justicia. El despacho de oficio, la remisión de expedientes, los requerimientos de información, las instrucciones a órganos relacionados, las comunicaciones a las partes, las notificaciones de las resoluciones empezaron a hacerse por distintos medios virtuales. Las notificaciones judiciales por email, por ejemplo, más rápidas y de mínimo costo, comenzaron a ser un mecanismo de prolífico uso. Muchas de ellas despachadas en forma automática. Se empezó a priorizar también la comunicación electrónica entre los tribunales y el resto de las instituciones. Para ello, se fue dejando atrás el uso de registro en libro o archivadores físicos, cediendo paso al sistema de interconexión, que fue el que permitió la transmisión por vía informática de solicitudes, requerimientos y otro tipo de comunicaciones o a través de instituciones que forman parte del sistema de justicia. Con el tiempo, la firma electrónica avanzada se extendió a tal punto en el Poder Judicial que su uso pasó a aplicarse en actuaciones tan disímiles como las órdenes y contraórdenes de detención y sentencia en los tribunales de garantía, órdenes y contraórdenes de arresto y de arraigo, oficios de entrega inmediata de menores y oficios de medidas cautelares en materia de familia, resoluciones de apercibimiento en causas masivas en materia civil, ordenan el giro de cheque en todos los tribunales y fallos de recurso de protección en las cortes de apelación. Sabemos que en la vereda opuesta de la justicia reformada se encuentran los tribunales con competencia civil y los mixtos o con competencia común, cuando tramitan causas regidas por procedimientos. Entre ellos, la tramitación sigue siendo principalmente escrita, no por papel, pero sí escrita, y mientras la reforma procesal civil siga detenida, como lo está desde el año 2014, el Poder Judicial ha ido empujando las fronteras de la digitalización, justicia a las personas. Estos tribunales operan mediante los sistemas informáticos llamados SITIS y SITMIS, Sistema Informático de los Tribunales Civiles y Sistema Informático de los Tribunales Mixtos, respectivamente. Además, y en un esfuerzo por sobrellevar de mejor manera la carga que suponía para estos tribunales, por una parte, la falta de una reforma de las ya mencionadas, y por otra parte, lidiar con un ingreso constante de causas ejecutivas masivas, se creó una unidad especializada de apoyo a la gestión, donde se centralizaron y estandarizaron los servicios de ingreso de causas ejecutivas, escaneo y fotocopia de documentos, etc. En fin, todos estos sistemas informáticos descritos
desarrollados para el control, seguimiento y tramitación de causas, mejoraron ostensiblemente la eficiencia y eficacia de la gestión de tribunales, y con ellos el servicio que prestan a la comunidad. Asimismo, implicaron un aumento sin precedentes del flujo de la toma de decisiones en el Poder Judicial. Para hacernos una idea de la magnitud de estos cambios, pensemos que en el año 1999 la cantidad de computadores en el Poder Judicial era de unos 500 y la disponibilidad diaria de los servicios informáticos alcanzaba las 12 horas. El 3, a poco de empezar los trabajos prelegislativos de la Ley de Tramitación Electrónica, a la que me referiré enseguida, los computadores ya eran 15.000 y la disponibilidad horaria de los servicios informáticos por día era de 24 horas. Acercándonos al año 2015, la Corte Suprema, en uso de sus facultades propias y consciente del creciente cambio social que estaba generando el masivo uso de nuevas tecnologías por los ciudadanos, decidió liderar algunas innovaciones informáticas para mejorar los diferentes judiciales y facilitar la interacción de los jueces y demás intervenientes en los procedimientos. Fue así como el máximo tribunal dispuso, primero, la digitalización completa de los expedientes judiciales. Enseguida, dictó el Acta 54/2014, la obligatoriedad del uso de expediente electrónico en las causas ejecutivas y gestiones preparatorias a la vía ejecutiva, siempre que en ellas no se redujere oposición. Esta última acta era la secuela de una anterior que buscó similares objetivos, el Acta 164/2013, por la que la Corte Suprema dispuso la tramitación electrónica de los recursos, tanto en las Cortes de Apelaciones como en la propia Corte Suprema. No obstante los ejemplos dados, la acción de la Corte Suprema no estaba completa sin la consagración de un sistema de tramitación electrónica con vocación de generalidad. Para ello, sin embargo, se requería de medidas legislativas que recogieran y proyectaran los cambios que venía impulsando el Poder Judicial. Fue necesario entonces avanzar hacia un nuevo estadio. Concretamente, lo que se necesitaba ahora era algo más que una moderna fuente de información como lo era la página web del Poder Judicial, y algo más que la digitalización de procedimientos reformados y de asuntos de tramitación sencilla, como eran los recursos de protección y las causas ejecutivas sin oposición. La tecnología, es cierto, hasta ese minuto nos tendía una mano para projudicial en un amplio espectro: acceso al contenido y desarrollo de los juicios, y acceso a la información institucional de los tribunales. Se requería ahora, sin embargo, dar el salto hacia una verdadera interacción virtual con los usuarios y usuarias del sistema de justicia, a través de la consagración de la tramitación en línea como vía principal y no secundaria. Significaba un verdadero cambio de paradigma, dejar de identificar la administración de justicia con la idea de la estructura física de un tribunal, de una edificación donde se custodiaban y tramitaban los expedientes judiciales, o donde se recibían las presentaciones y alegaciones de las partes, pasar a concebirla más bien como una funcionalidad, dejar atrás definitivamente el papel como medio de comunicación en los procedimientos reformados, y además de registro en los no reformados, y avanzar hacia el expediente digital en todas las competencias. La idea de fondo, que en ese entonces era no más que una expectativa, era la de cambiar el soporte material del proceso, con ello la forma de conducir las comunicaciones entre el tribunal y las partes. La conformación de un expediente digital que los procedimientos de justicia reformados, como el penal, el de familia y el laboral, podía considerarse no muy trascendente, habida cuenta de que ellos se rigen por la regla de la oralidad y la centralidad de la audiencia. En los procedimientos escritos, donde la justicia significaba un giro copernicano. Desmaterializar completamente el expediente judicial, pues, generaría varias cosas al mismo tiempo: comodidad para el justiciable, descongestión para los tribunales, respiro para el medio ambiente. Pero lo más al menos era la esperanza de que el entonces incrementaría considerablemente el acceso. Así nació la ley número 20.886, más conocida como Ley de Tramitación Electrónica,
publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre del 2015. A casi 5 años de su publicación, está a señalar que los ingentes desafíos que representó para el Poder Judicial esta ley, que después de todo modificó para siempre la conformación de todos los procesos judiciales, han sido asumidos con éxito y que las bondades que prometía se empezaron a ver desde temprano. A poco de entrar en vigencia jurídica se adaptó a los cambios y jueces y juezas, funcionarios y funcionarias de tribunales, abogados y abogadas asimilaron el cambio bajo el convencimiento de que, a la larga, este redundaría en un mejor servicio para la sociedad, en una profundización de la transparencia y la publicidad de los juicios, en una disminución de los costos de traslado de los usuarios, en un ahorro de tiempo, papel y energía, en una mejor trazabilidad de los procesos judiciales y en una mejor protección e integridad de los expedientes frente al endémico riesgo del extravío de los mismos. ¿En qué se materializó este cambio? Los beneficios, dentro de los cuales puedo mencionar los siguientes. La carpeta digital cambió la forma en que el justiciable se relacionaba con los tribunales de justicia. En los procedimientos ya reformados, esto no fue tan visible, naturalmente, como en los procesos ante los tribunales civiles. Se produjo una descongestión de acudir necesariamente a las dependencias de los tribunales para el solo efecto de ingresar presentaciones escritas, muchas veces enfrentando largas filas para que un funcionario recibiera los documentos, los cotejara con sus copias, los timbrara y agregara al expediente respectivo. Todo este engorroso y costoso trámite, recordemos, solamente para hacer llegar al tribunal una solicitud, hoy por el justiciable desde el lugar que prefiera, a la hora y el día que prefiera, y no se requiere cotejar copias con originales, timbrar y menos buscar expedientes y agregar los escritos. Todo esto se hace de manera automática en y por el sistema de tramitación. Estoy refiriéndome a la plataforma que se creó al efecto, la Oficina Judicial Virtual. La plataforma pasó a ser una especie de ventanilla única de los tribunales de justicia, al tiempo que dio vida a la expresión de simplificación y como de la nueva ley prometía. Pues gracias a ella, como señalaba, abogados y abogadas tienen hoy la posibilidad de presentar sus escritos a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Y las cargas de trabajo de funcionarios destinadas a conservar, manipular y alimentar expedientes papel fueron redirigidas para atender otras tareas. Como era previsible, tras un declive inicial en el ingreso de escritos de todo tipo, al poco antes se normalizó. Hacia fines de 2019, esto es, cumplido 3 años y medio desde la entrada en vigencia de la Ley 20.886, se habían presentado a través de la oficina más de 6.300.000 demandas. La comunicación de los tribunales de justicia ya no solo con el justiciable, sino con las instituciones públicas en general, también pasó a ser digital, lo que llevó al Poder Judicial a celebrar decenas de convenios de interoperabilidad o interconexión. Se ahorró en costos de tramitación de esas comunicaciones y se ganó seguridad en la conducción de las mismas. En fin, firma electrónica avanzada para jueces y juezas, secretarios y secretarias, así como para los auxiliares de la Administración de Justicia, notificación electrónica, georreferenciación para receptores, fueron algunas de otras manifestaciones de esta transformación que trajo consigo la Ley de Tramitación Electrónica. Todas las herramientas contribuyeron no solo a simplificar y facilitar las actuaciones, sino que a disminuir sus costos y asegurar la fidelidad de las mismas. Innovaciones recientes. La Ley de Tramitación Electrónica nos posicionó en lo más alto de los estándares de información de la justicia en Latinoamérica, en términos del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. La experiencia chilena pasó a ser la vanguardia entre los países. En el año 2014, el Poder Judicial chileno se ubicó en el primer lugar del índice de accesibilidad a la información judicial en Internet, que elabora el Centro de Justicia de las Américas, con el apoyo y financiamiento de instituciones internacionales. El año 2019, nuestro país sigue liderando la región en el índice en cuestión. Para mantener este liderazgo, el Poder Judicial no se ha detenido y ha buscado en todo momento introducir innovaciones tecnológicas. Hoy en día, el SITSI, por ejemplo, es un sistema bastante más refinado de lo que era antes
de la mencionada ley y está modelado a través de una automata de tramitación que permite generar la trazabilidad administrativa y procesal de un expediente electrónico. Desde entonces, los cambios, los avances de la mano de la tecnología han servido para el Poder Judicial cada vez más rápido y más ambicioso. Surgió la necesidad de enfatizar el fortalecimiento de los internos de los tribunales de justicia para facilitar la tarea de los jueces y funcionarios. En los sistemas de tramitación de los procedimientos judiciales de familia, penal y laboral, se incorporan hoy día los registros de audio de las audiencias que se llevan a cabo en ellas, a la carpeta digital, de tal manera que pueden ser consultados desde esta sin necesidad de recurrir al sistema. La oficina judicial virtual, de la que les hablé hace unos instantes, ha tenido un proceso de maduración importante y hoy se ha adaptado al formato multiplataforma, lo que quiere decir que puede ser utilizado cómodamente desde cualquier dispositivo, sea este un equipo de escritorio, una tablet o un teléfono inteligente. Adicionalmente, se ha trabajado en un diseño más amigable, intuitivo y accesible para personas con discapacidad visual, tanto para la navegación por la página como para la visualización de los expedientes, incorporando además mayor seguridad. También desarrollamos la oficina judicial virtual en su versión aplicación móvil, con constantes actualizaciones, lo que permite a las personas realizar todos los trámites judiciales desde la misma. Además, desarrollamos un proceso en la oficina judicial virtual que permite a los usuarios suscribirse para recibir a sus correos electrónicos un estado diario personalizado, con la información de sus causas, así como de las audiencias de la semana programadas en materia penal, laboral. Por último, la utilidad que ha prestado la oficina judicial virtual como vía de interacción con los tribunales de justicia de todo el territorio nacional, evidenciando a través del masivo uso que se hace a diario de esta plataforma, nos ha llevado a proponer la instalación de módulos de autoconsulta en distintos municipios del país, lo que permitiría al Poder Judicial, especialmente en comunas alejadas al asiento del tribunal. En fin, el éxito de la tramitación electrónica nos ha llevado a ampliar sus fronteras y tras un levantamiento inicial de información relativa a la situación de los tribunales especiales que no pertenecen al Poder Judicial y sus recursos disponibles, exploramos la posibilidad de implementar interconexiones aquellos que tuvieran las condiciones para ello, plasmando esto en el Acta 35/2019 sobre tramitación electrónica de tribunales especiales. En virtud de este instrumento, se instruyó a los tribunales especiales a remitir electrónicamente los expedientes que por vía de recursos judiciales por los tribunales del Poder Judicial dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de la resolución. También son de público conocimiento los alegatos por videoconferencia, sobre todo últimamente, a raíz del distanciamiento social al que nos hemos visto forzados por el COVID-19. Esta práctica, no obstante, ya se ve en algunas salas de la Corte Suprema, ahorrando con ello a las partes litigantes y a sus abogados y abogadas los costos del traslado al permitirle alegar desde cualquier territorio jurisdiccional donde se encontrara. Como ya sabrán, esta práctica hoy está extendida a todos los tribunales del país y fue refrendada explícitamente por el legislador en la Ley 21.226, publicada el 2 de abril de 2020, que señala los tribunales podrán realizar audiencia en forma remota, los que deben adoptar, como era de esperar, todas las medidas necesarias que aseguren las condiciones para el cumplimiento de las garantías judiciales del proceso. De hecho, fue regulado por la Corte Suprema para todo el Poder Judicial antes de que se modificara el Código del Trabajo en materia laboral a distancia y con algo más de un mes de anticipación a las medidas de excepción constitucional que decretaron el aislamiento por razones sanitarias derivadas a través del Acta 41/2020, el máximo tribunal, previendo la necesidad de asegurar el servicio continuo e ininterrumpido de los tribunales de justicia a la comunidad y sortear así las contingencias que ese fundamental servicio en riesgo, fijó las normas que habilitan el teletrabajo para el personal de tribunales y el aparato administrativo del Poder Judicial. Esto, que ha permitido sortear con éxito las medidas sanitarias actuales, se hizo únicamente porque
contamos con los desarrollos y los equipamientos que nos permiten continuar operando remotamente. Este mismo cuerpo normativo recoge experiencias que ya habían sido implementadas en calidad de pilotos en el Poder Judicial, como la realización de audiencias de lectura de sentencias en materia penal a través de videoconferencia, iniciativa que derivó en un acuerdo interinstitucional suscrito a fines del año 2019, la Gendarmería de Chile, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial. Las experiencias anteriormente esbozadas son en buena medida la confirmación de lo que conocemos como la informática jurídica se instaló en el Poder Judicial. El repaso de esta transformación digital es un ejercicio valioso que permite comprender el por qué nuestro sistema de justicia ha podido responder adecuadamente a los tiempos de pandemia. Nuestra institución preparó y asentó un modelo de tramitación digital orientada para el usuario, pensando en sus necesidades, que fue objeto de perfeccionamiento a lo largo de los últimos años bajo el prisma de... Resulta notable observar cómo los procesos de innovación, y en particular las incorporaciones tecnológicas, tienen en las situaciones de crisis y mayor estrés su momento más grandioso. Se ponen a prueba y se transforman en soluciones. Se ponen a prueba, pues resulta obvio que la emergencia sanitaria que vivimos ha estresado al máximo a los entes para que la provisión de sus servicios se realice en la mayor medida posible, sin presencialidad, generando una dependencia lógica de los medios de comunicación remota. La regulación establecida en la citada Ley 21.226 es el carácter probado de la utilización de la tramitación electrónica en el Poder Judicial, pues se abocó al establecimiento de reglas especiales de interrupción de prescripción de acciones y de suspensión de audiencia en las causas llevadas a efectos por el Poder Judicial, pero sin necesidad de pensar siquiera en una suspensión general de los procesos judiciales, lo cual supone la regularidad del servicio en línea y la disponibilidad de medios tecnológicos para celebrar audiencias a distancia, con ciertos resguardos, en los casos que sea posible. Esa capacidad instalada en nuestra institución ha probado ser exitosa, por lo que podemos decir con tranquilidad que la prueba ha sido y sigue siendo superada. Asimismo, la pandemia, como un paradigma de situación de crisis, ha permitido el paso del concepto del empleo de la tecnología como mejora del sistema a una solución del mismo. La gracia, en el caso del Poder Judicial, ha sido que respecto a la tramitación digital, desde la entrada en vigencia de la respectiva ley, por allá en 2015, fue obligatorio para todos. Es decir, en los tiempos de normalidad que reinaban desde hace casi 5 años atrás, la usanza electrónica se transformó en la forma de tramitar las causas en el Poder Judicial, lo que permitió naturalizar esta manera de sustanciación de los procesos. Instalada, se transformó así en la pandemia en la única solución posible para dar continuidad al servicio judicial, lo que explica su carácter maduro a la hora de someterse a su mayor prueba. El manejo y empleo de estas herramientas es algo con que los usuarios del sistema de justicia en general, las abogadas, jueces y jueces, funcionarios y funcionarias de tribunales, hemos tenido que familiarizarnos. Pero como los cambios no se detienen en esta era y las exigencias de la modernidad van mutando, los desafíos se renuevan. Como ejemplo de estos retos, cada empresa está destinando esfuerzos por desarrollar, siempre dentro de la esfera de su competencia, un sistema de remates judiciales online para inmuebles, mediante una plataforma digital en fase de diseño que pretende modernizar un aspecto importante de una de las aristas más visibles de la justicia civil, ganando transparencia, acceso, publicidad y garantía para el proceso de remate. Otro tanto podría decirse respecto al empleo masivo de las videoconferencias en la actual situación sanitaria, la fuerza de los sellos, la disponibilidad de estos medios de comunicación remota y su necesidad de aplicación insuperable ha llevado a una aplicación acelerada de la justicia que hasta hace pocos meses eran impensados, siendo aplicado en asuntos laborales, de familia e incluso penales. Su aplicación práctica y racional, con los resguardos del debido proceso, y sobre todo sus buenos resultados, colaboración,
y buenas evaluaciones efectuadas por los propios usuarios han permitido desmitificar versos o negativos que por tanto tiempo se han temido, sin perjuicio de los ajustes que se han debido adoptar y que seguirán implementándose en estos ámbitos. Esta experiencia hace muy posible el empleo de tales medios de comunicación en juicios en tiempo de normalidad, promoviendo el acceso, la reducción de costos y las facilidades para los intervinientes y usuarios del sistema, dando siempre los elementos que informan el debido proceso, como tantas veces lo he señalado. Hay allí un desafío sumamente interesante en lo que la doctrina y experiencia en actual ejecución tendrán mucho que decir para la adopción de decisiones en esta nueva era de la justicia. En este largo trayecto que he intentado sintetizar en el día de hoy, donde he resaltado los hitos más paradigmáticos de la incursión del Poder Judicial en la era digital, seguramente he pasado por alto varios de ellos. Me interesa, sin embargo, transmitir que aunque muchas son las razones que nos impulsan a ello, hay una que nos resulta fundamental y es la de derribar la barrera de acceso, esto es, las brechas cognitivas, geográficas, económicas y culturales que todavía se interponen entre las personas y la búsqueda de ese objetivo. El Poder Judicial no ha cesado ni lo hará, y mantiene en todos sus integrantes la convicción más íntima que, para hacer posible el mandato constitucional de proveer pronta y cumplida administración de justicia, el uso de la tecnología, de la información y comunicación resulta imprescindible. Agradecemos al excelentísimo señor presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Guillermo Silva Günderlach, por su brillante clase magistral, y damos inicio ahora a la formulación y respuestas que nos han sido enviadas. Excelentísimo señor presidente, tengo un par de preguntas que me han llegado y son las siguientes. En primer lugar, en un contexto de pensar una nueva forma de enseñar el derecho, desde su condición de juez y teniendo presente que todos los días se oyen alegatos y se revisan demandas y recursos, ¿qué cambios se aprecian como necesarios? ¿Existe una desconexión de la realidad del litigio y lo que actualmente imparten las universidades en sus juicios? Ese es un problema antiguo que se ha ido superando de a poco. Ya las clases en las escuelas de derecho no se limitan a la mera exposición del profesor, sino que cada profesor trata de conectar a los alumnos con el mundo que les va a tocar vivir en el ejercicio de su profesión. Existen ya los cursos de litigación. Es común ver en las Cortes de Apelaciones, Suprema, alumnos de escuelas de derecho asistiendo a alegatos. Se hacen en las escuelas de derecho simulaciones de juicio, en que alumnos asumen los papeles de defensores, de fiscales, otros de demandantes, otros de demandados, otros de jueces, ya sea un unipersonal. Y eso tiene que ir, en eso las universidades tienen que preocuparse. Ya iniciaron este proceso, pero irlo profundizando y hacerlo de forma más común, de forma más corriente. Muchas gracias, señor presidente. Hay otra pregunta que puede ser un poco más contingente por la crisis que es la siguiente. ¿Y cuál es la actitud o la percepción de la excelentísima Corte Suprema respecto a la posibilidad de que facultades de derecho puedan implementar un sistema online para sus exámenes de grado en la carrera de derecho mientras subsista el estado actual de las crisis? Esa es una posibilidad que va a tener que estudiarse y a lo mejor se va a dar. Nunca pensamos nosotros, por ejemplo, en la Corte Suprema que íbamos a tener juramentos virtuales y la necesidad nos ha hecho recurrir a ello y sin infringir las disposiciones de todos.
hemos tomado juramento desde las Cortes de Apelaciones a todos los licenciados de Derecho, desde Arica a Punta Arenas, y ha resultado todo muy bien. Y lo mismo puede hacerse en los exámenes de grado. Y se me ocurre que, así como veo yo la situación que estamos en, muy posible que tengamos que recurrir a ese sistema en los exámenes de licenciatura en las escuelas de Derecho. Gracias, señor presidente. Un par de preguntas. Como la crisis del robo obligó a actuar de inmediato sin tener un periodo de prueba, eventualmente, de las tecnologías que deben implementarse, ¿cuál es su evaluación como presidente de nuestro excelentísimo tribunal respecto a la forma en que se han desarrollado las audiencias y los alegatos online, principalmente en los tribunales superiores? Sí, el sistema de los alegatos virtuales online, curiosamente ya lo había empezado a utilizar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones desde el año 2018. Es decir, estábamos, como lo acabo de decir yo en la charla, nos encontró preparados. No se puede exigir normalidad en tiempos anormales como los que estamos viviendo, pero nos encontró muy bien situados. Los tribunales de justicia han seguido funcionando en más de un 80% en la cantidad de procesos que se han seguido viendo. La Corte Suprema desde esta nunca se paralizó el sistema judicial. Los tribunales siguieron funcionando vía online, de forma virtual, por teletrabajo desde un principio. Tuvimos dificultades, es normal que lo hubiéramos tenido, pero ya desde esta semana, por ejemplo, la Corte Suprema empezó a ver todas las causas en tabla que existían desde antes de esta pandemia. Y hay dificultades. En determinado tipo de juicio hemos tenido dificultades lógicas, que son dificultades naturales por las características de los juicios. Hemos estado en constante conexión en materia penal con el señor fiscal nacional y con el señor defensor nacional, por la dificultad que tiene la realización de determinados juicios laborales, determinados juicios orales, en que hay que establecer hechos, que tienen que ocurrir testigos, que peritos, es indudable que se complica la situación. Pero estamos en vías de superar esos inconvenientes, porque primero está la salud, primero está lo sanitario, pero tampoco eso significa que podamos dejar de lado el debido proceso. Una última pregunta es, porque nosotros entendemos que, como bien dijo por la ley 21.226, por lo menos los términos probatorios están suspendidos mientras dure esta pandemia, este periodo de crisis. ¿Considera usted, señor presidente, que la reforma procesal civil recoge los distintos procesos, los requerimientos tecnológicos de la experiencia de hoy día? ¿Podría aconsejar implementar los distintos procedimientos? Bueno, en este momento la reforma procesal civil está en estudio, se está avanzando mucho en ello, es indudable que tiene que venir la reforma procesal civil, si lo civil se está quedando atrás. A mí me ha tocado integrar, durante 12 años me tocó integrar la Sala Civil de la Corte Suprema, y hasta hace muy poco tiempo todavía circulaban los expedientes de papel, ¿no? Por nuestra sala. Y todavía quedan, porque después de estas modificaciones legales, usando todo, pero los procesos que ya habían empezado al momento de la vigencia de esa ley siguen circulando por la Corte Suprema, pero es imperiosa la reforma procesal civil. Ojalá se haga lo más rápido posible. No se puede quedar atrás de la reforma una materia tan importante como es la materia civil.
Muchas gracias, señor ministro. Una última pregunta que me ha llegado antes de la palabra del señor rector. Dice lo siguiente: estimado señor ministro, observando la realidad nacional a propósito de la discusión de los derechos humanos, ¿es necesario enfatizar sobre los deberes de respeto al Estado de Derecho como una forma también de respetar los derechos humanos? Los derechos humanos en estos momentos son prioritarios, ¿no? Y los tribunales de justicia se preocupan de respetar los derechos humanos y tienen que los derechos humanos tienen que ser condenados, y se les está condenando. Todavía la sala penal está llena de procesos acerca de derechos humanos, y todas las infracciones a los derechos humanos que se denuncian, se investigan, y si se establecen violaciones a los humanos con inculcación de los derechos humanos, que se han vulnerado derechos humanos, hay castigo para eso. ¿Puedo complementar tal vez en la misma anterior? En Chile hubo hace poco una discusión sobre derechos y deberes a propósito de un comentario que hiciera el director del Instituto de Derechos Humanos, en el sentido de que no hay derechos sin deberes. ¿De qué manera una constitución política del Estado, que obviamente, digamos, recoge los derechos, había toda una discusión sobre los derechos sociales, puede o debe, ¿no es cierto?, decirlo, no solo considerar los derechos, sino también el concepto de los deberes ciudadanos, ¿debe considerarse así o no? Que la Constitución establece derechos y establece deberes. Incluso la Constitución que tenemos actualmente establece, así como establece derechos, establece deberes. La gente piensa solamente en sus derechos y se olvida de sus deberes. El presidente del Instituto de Derechos Humanos fue muy criticado por lo que dijo, pero yo creo que fue mal interpretado. Pienso que el señor Mico fue mal interpretado. Y este es mis derechos llegan hasta no afectar los derechos ajenos. Hasta ahí llegan mis derechos, ¿no? Porque uno de mis deberes es respetar los derechos de los demás. Entonces, hay que establecer un equilibrio entre los derechos y los deberes, ¿no? ¿Hasta dónde llegan mis derechos? Y esto no es un asunto, es decir, un presidente de la Corte Suprema que se llama Rafael Retamal López, ¿no?, en uno de sus discursos de juramento de licenciado para recibir su título de abogado, de diciembre del año 1984, ¿no?, hizo una exposición brillante acerca del equilibrio que debe existir entre los derechos y deberes de las personas. Si usted lee hoy en día ese discurso, piensa que es un discurso que estoy haciendo yo hoy. Es increíble. Y de eso hace 7 años. Y la gente tiene que comprender que así como tiene derecho, tiene deber. Y nosotros, como jueces, tenemos que establecer el equilibrio que corresponde entre los derechos y los deberes. Esa es una de nuestras tareas. Gracias, señor presidente. Y la última pregunta, también en honor al tiempo. ¿Cree usted que hacia el término de la pandemia y se vuelva a una normalidad, entre comillas, pueda producirse un atochamiento de los ingresos de causa en los tribunales? Eso no es que lo crea, va a suceder. Va a haber un aumento, se han reagendado muchas audiencias, sobre todo en materia penal, por los juicios orales complicados, y eso va a producir un atochamiento de causa, y nos estamos preparando cómo la vamos a enfrentar. Precisamente a las 5 de la tarde hoy tengo una reunión con el señor ministro de Justicia, con el fiscal nacional, con el defensor nacional, y ese es uno de los temas que vamos a tratar, porque eso se nos va a venir encima, no sé si más tarde o más temprano, pero es indudable que va a ser así. Entonces, señor presidente, agradecemos por de pronto su presencia y disponibilidad para responder las preguntas.
Y de esta forma, damos por inaugurado el año académico 2020. Tenemos la presencia en especial del señor rector Juan Carlos Williamson y nuestro excelentísimo presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Kindelbach, y a todos aquellos que nos han acompañado de sus casas, a quienes le pedimos que sigan ahí. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Gracias a usted por la invitación.